Esta semana nos unimos al regocijo del movimiento sindical y popular panameño en la conmemoración de los 49 años de Suntrax, construyendo una nueva sociedad. Marcelina Samaniego estará entrevistando a Saúl Méndez, secretario general de Suntrax, y estaremos conociendo su historia, principios y metas. Muy buenos días. Estamos en Inteligencia Colectiva, el espacio de todos y todas. Esta mañana grabamos una entrevista con el licenciado Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción de Panamá, Suntrax. Y nos agrada mucho hacer este programa esta mañana con Saúl Méndez porque el Suntrax está de aniversario el próximo 10 de septiembre. Y vamos a comenzar en materia rápidamente, Saúl, para no perder mucho tiempo, porque nos gustaría hablar de muchas cosas acá esta mañana. Vamos a pasar, para todos los amigos que nos van a ver el jueves, vamos a pasar este programa ya grabado en vivo por Facebook y YouTube también. Y justamente para el día de el aniversario 49 del Suntrax, que es el 10. Bueno, a mí me gustaría, Saúl, que habláramos un poco de historia, para poner en contexto un poco de historia del Suntrax, cómo fue que surgió, cuáles fueron sus principales luchas, sus principales conquistas hasta ahora. Primero, quiero agradecerte la oportunidad que nos das aquí en este importante programa que tú junto a Galia desarrollan. Su dicho sea de paso, mi abrazo fraternal a Galia, con mis mejores vibras y deseos de pronta recuperación, no tengo duda que así va a ser. Y pues siempre mi alta estima para mi compañera de lucha y de trabajo, mi compañera Galia. Igual para ti, Marce, muchos años luchando juntos en distintos campos. Y naturalmente, inteligencia colectiva juega un papel importante en el debate de las ideas, por lo cual debo felicitarlas por esta perseverancia y esta ventana abierta para el debate de las ideas en lo que usualmente en el resto de los medios no vamos a ver ni a escuchar, porque, como tú sabes, existe una dictadura mediática en Panamá que pretende imponer el pensamiento único neoliberal, y obviamente los dueños de las grandes corporaciones de medios de comunicación, MESCON, TVN, los periódicos, en fin, las radios, porque todo lo tienen controlado, pues niegan la posibilidad de estos debates de ideas. Entrando en materia, Suntra, en efecto, el 10 de septiembre cumple 49 años de luchas. Esta es la convergencia de 3 sindicatos en la clandestinidad de los años 60 y 70, inicio de los 70, el sindicato o gremio de los carpinteros, albañiles y reforzadores deciden unificarse el día 10 de septiembre de 1972 en la Sala Francesa y fundar el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares, Suntrax. A partir de allí, en el año 73, Suntra convocó una huelga para que la dictadura militar entregara la personería jurídica del sindicato. Luego entonces, con personería jurídica en mano, se presenta a los empresarios de la CAPAC el convenio colectivo, el primer proyecto de convenio colectivo, y se logra negociar el convenio colectivo en el año 74. Es decir, que en 2 años de vida y de lucha sindical se logra empezar a regularizar las condiciones de trabajo que de hecho eran muy malas. El trabajador de la construcción en otrora era denigrado, acosado también en sus puestos de trabajo, y además de eso las condiciones de trabajo eran pésimas. Así que la organización logra empezar a desarrollarse y a participar pues, de las luchas reivindicativas que en ese momento se planteaban. El concepto de sindicato único es un concepto que se discute en América Latina, fundamentalmente en sindicatos como el uruguayo, el SUNCA, y otras organizaciones que, reunidas precisamente en Perú, en esos años, inicio de la década de los 70,
pues conceptualizaban otra vez la construcción de ese periodo de que las organizaciones deberían ser únicas para ser más fuertes, estar unidas y poder luchar frente a la patronal. Estaba impregnado de la idea de lucha clasista también, en función de la reivindicación política y del proyecto histórico de la clase obrera, e incluso lo que conmemoramos en Panamá y en algunas partes de Latinoamérica, como el 25 de octubre, Día del Trabajador de la Construcción, resulta ser que estos dirigentes en aquella época deciden reivindicar el 25 de octubre, que es el día en que triunfa la Revolución Rusa del 17. Claro está, en el calendario que ellos tenían en ese momento era distinto al que tenemos nosotros, pero la fecha es el 25 de octubre. Y así algunos sindicatos de la región, como en Perú, en Panamá y otros lugares, conmemoran el 25 de octubre como Día de Trabajo de la Construcción, la gran revolución rusa que lleva al poder a la clase obrera bajo la teoría marxista-leninista de toma del poder, construcción de un Estado socialista. Esos elementos muestran el carácter clasista, ¿no? De aquellos primeros años. En algún momento la dirigencia sindical de Suntra, recuerdas tú, Marcelina, que estaban, y para nuestros oyentes y quienes van a vernos en redes, vivíamos una dictadura militar. La dictadura militar en sus primeros años en Panamá, del 68 al 72, justamente se dedicó primero a reprimir al movimiento sindical, al movimiento estudiantil, a los revolucionarios, a los patriotas, etc. Y luego entonces, como toda dictadura, igual que en América Latina, empezó a construir lo que ellos llamaban la base social de apoyo. Porque como dictadura propia y dura, nacida de los fusiles, en realidad, porque eran dictaduras sangrientas, militaristas o militares, entonces la dirigencia de Suntra fue siendo encantada por esta dictadura y hubo una desviación seria en la organización, donde se dejó de representar los intereses de los trabajadores para entrar a defender los intereses de los militares fundamentalmente y de la oligarquía que con ellos había pactado. Luego entonces, a mediados de los años 80, frente a esta desviación, nace Suntra, el movimiento democratizador de Suntra, valga la redundancia, encabezado por Genaro López, un dirigente obrero nato, un campesino migrado de Chitra de Veragua, un pueblito en Veragua, Calobre, a la capital, vinculado desde su temprana edad al sector de la construcción. Por allá, por los años 70 también indica Genaro, fue nombrado representante sindical, etcétera. En el 86, en el periodo 84-86, Genaro fue electo por primera vez secretario general del sindicato, pero en esa maniobra estos dirigentes politiqueros lo desbancaron de papel, es decir, sin asamblea general. Y luego entonces en ese periodo surge lo que es el movimiento democratizador de Suntra y la lucha interna, ¿no? Trabajadores, en ese periodo los trabajadores eran permanentes en la construcción, eran contratados por tiempo indefinido de las empresas Vieja y Guardia y otras empresas, se organizaron para luchar dentro del sindicato por recuperar la organización para los trabajadores. Al grado tal que esto se degeneró, que quien definía las elecciones dentro de Suntra era el jefe del G2, en ese periodo Cleto Hernández, que también era compadre de quien controlaba el Suntra. Me refiero a un tal individuo apellido Ríos. Y entonces los compañeros eran perseguidos por la policía, eran perseguidos por varilleros que contrataba a Ríos para sostenerse en el sindicato de forma antidemocrática. Y naturalmente eso concitó que el 15 de febrero del año 90 se hiciera una asamblea general, había pasado la invasión reciente, había caído la dictadura militar, es decir, ya no tenía la protección de los militares, y entonces los trabajadores de forma democrática en la Universidad de Panamá, en el auditorio José Dolores Moscote, eligen la junta directiva del año 90 y eligen a Genaro y a un grupo de compañeros, miembros de la junta directiva, en ese periodo. Y digamos, ahí surgen las nuevas concepciones del sindicalismo clasista,
que Suntra empieza a desarrollar con ese liderazgo natural de Genaro. Empezamos también a organizarnos con otros sindicatos. Por ejemplo, nosotros participamos en la UGT, Unión General de Trabajadores, que era una expresión obrera donde estaban los compañeros de Citirre, donde estaban los compañeros de la CATI, donde estaban los compañeros de Sinatadar, Local 907, que era un sindicato de las bases militares, el sindicato de vendedores. Y bueno, se expresaba esta forma de organización repudiando la vieja estructura burocrática esa, nacida en el artículo 1066 del Código de Trabajo, dictada por los militares. Entonces, esa vieja estructura burocrática corrupta hasta nuestros días no podía ser la representante de los trabajadores. Así que estábamos reconstruyendo el tejido social sindical. También fuimos parte de la Jornada Nacionalista y Democrática. Esta era una expresión popular. Habían obreros, estudiantes, campesinos, profesionales, gente de bien, progresistas, revolucionarios, etc. A finales, precisamente el año 89, nace esta estructura. Luego fuimos miembros de COUSIPO, la Coordinadora de Unidad Sindical Independiente, que allí también aglutinó sectores sindicales y comunales y personas. También participamos en la organización contra las bases militares. Habría que defender la soberanía, el país estaba ocupado. Había la intención de mantener las bases militares. Y bueno, rescatar el papel de la soberanía. Nació OTBAN, que junto a otras expresiones fundamos lo que fue Monadeso, en su momento Movimiento de Defensa de la Soberanía Nacional. Digamos que también después OTBAN quedó en un proceso, quedó siendo Alternativa Patriótica y Popular. Y finalmente organizamos en el año 95, 49 sindicatos para enfrentar la reforma del Código de Trabajo. Eso le costó a los trabajadores 4 muertos, 500 presos, un número indeterminado de heridos, 12 días de huelga. Y Suntra jugaba un papel importante en medio de esta lucha. De esas 49 organizaciones se fundó la Coordinadora de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, que en el año 98 hizo su primer congreso y se constituyó entonces en la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, que conocemos hoy, la pujante central obrera representativa de los trabajadores panameños. También en el periodo del 2005 enfrentamos la reforma del Seguro Social, propuesta de 2003 por la administración Moscoso, después la administración Torrijos, y se hizo una huelga de 32 días, más de 3.000 detenidos, un número indeterminado de heridos, para enfrentar esta reforma del Seguro Social. De allí nace Frenadeso con 2 S, Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social, que unos años después, en el 2007, se constituyó un congreso constitutivo del Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales. De allí nacen las tesis de democracia, nace la tesis de construcción de poder popular, emana la tesis de constituyente originaria para refundar el Estado panameño. Y unos años después, en el 2009, para complementar la línea de orden estratégico, discutimos la creación de un instrumento político electoral que ayudará a dinamizar la construcción de poder popular y organización del pueblo, el Frente Amplio por la Democracia. Y en todo ello, Suntra, me preguntaste por Suntra y tú dirás, bueno, ¿y por qué mencionas todo esto? Porque Suntra no solo se quedó, obviamente, reclamando bota y casco, sino que Suntra se convirtió, digámoslo así, en uno de los pilares fundamentales del despertar del resto del movimiento popular. Ayudó a organizar y sigue en eso al resto del movimiento popular. Ejemplo, en el marco de esta lucha de los últimos 31 años de falsa democracia en Panamá, hemos ayudado y apoyado los esfuerzos de organización campesina indígena, como lo es la UCP, la Unión Campesina Panameña, la UIC, la Unión Campesina Indígena, los compañeros campesinos del Frente Campesino contra los Embalses y la Minería de Cuclé del Norte,
los compañeros de la OCC 15 de mayo, organizaciones campesinas de Coclé 15 de mayo, y así, con compañeros en Los Santos, campesinos, en Colón, etcétera, se ha ayudado a desarrollar este trabajo. El Movimiento Nacional Comunal Federico Brito, Mocona, también hemos apoyado en sus esfuerzos de organización, el acercamiento a las organizaciones docentes, en fin, hemos contribuido. Suntra no solo logró dignificar los puestos de trabajo del obrero de la construcción, mejorando su salario, mejorando la salud y la seguridad, sino que también le tocó cumplir un papel en alianza con el resto del movimiento popular para enfrentar la política económica neoliberal. Todas estas expresiones organizadas de las que he hablado tenían un sentido en cada momento de la lucha histórica. Por ejemplo, cuando Endara aumentó la edad de jubilación y quitó la segunda partida del 13º mes de agosto, Suntra en la calle la recuperó. Hoy la cobran los trabajadores públicos y privados gracias a Suntra. Y los trabajadores de Bocas del Toro, los bananeros de Bocas del Toro, se declararon en huelga. Suntra en las calles en Panamá y los obreros bananeros en huelga en Bocas del Toro. Y gracias a estas dos organizaciones sindicales, todo el que trabaja hoy, el 15 de agosto, cuando corresponde la segunda partida del 13º mes, puede agradecerle eso a Suntra y puede agradecerle eso al sindicato Citrachilco de Bocas del Toro, en ese momento era el nombre. Tuvimos que enfrentar también la administración de Pérez Valladares con la reforma del Código de Trabajo, con la privatización del IDAN que quiso hacer en su momento. Ahí Suntra puso una cuota importante contra la reelección presidencial cuando querían modificar la Constitución, contra el Centro Multilateral Antidrogas, que era el disfraz para dejar las bases militares en Panamá, las bases militares gringas en Panamá. Entonces fue un periodo duro de confrontación con ese gobierno. Luego llega el de Mireya. Enfrentamos también allí el alza del pasaje, que era de 15 centavos a 25 en el área de la capital. Hubo una inmensa movilización en ese sentido. Logramos con la fuerza de CONUSI que nombraran al director de la Caja de Seguro Social en ese periodo. Cuando se decide ya avanzar por parte del gobierno de Mireya en aplicar reformas a la seguridad social, tuvimos que enfrentar eso también. Es decir, las reformas tributarias, tanto la de Mireya, la del Toro, la de Endara. Llegó el gobierno de Martín Torrijos. Allí se asesinaron 3 obreros miembros de Suntra: Al Iromi Smith, Osvaldo Lorenzo, Luis Argüelle. En el caso de Al Iromi, los asesinan sicarios contratados por la empresa y respaldados por el gobierno de Torrijos. Desde ese momento se reparten personerías jurídicas en sindicatos amarillos para tratar de dividir a los obreros de la construcción. Se implementa el sicariato y el asesinato. A Luis Argüelle lo asesina un policía en Isla Vivero de un disparo de escopeta 2 días después. Y Al Iromi Smith lo asesina otro policía de un disparo en la espalda 6 meses después, en febrero del 2008. Y bueno, varias veces la persecución, la clandestinidad para enfrentar eso. Recuerdo que cuando asesinaron a Osvaldo, habíamos convocado nosotros una acción para el 16, y llegó un maleante, Mayre Barcas Negra, mandado por el Consejo de Seguridad del Estado, a donde Ana Matilde Gómez era la procuradora. Ella lo recibió directamente. Él le entregó una pistola y 500 balboas diciendo que yo se la había entregado para dispararle a la marcha del Suntra, un mamotreto montado desde el gobierno de Martín, para el cual se prestó pues la procuradora en turno. Así que tuvimos que enfrentar eso. Enfrentamos la reforma del Seguro Social ahí, ya lo mencioné. Con el gobierno de Martinelli, esa fue otra dura batalla, cuando aumentó los impuestos. 242 trabajadores fueron detenidos en la avenida Balboa, montados en buses y llevados sin proceso a las cárceles, en este caso a La Joya. No se permitía entrar a los abogados. Todo lo que se conoce como derechos habían sido vulnerados ahí. Enfrentamos la ley que hizo, que le llamaron la ley Suntra, que todo el que cerraba una calle iba preso.
penalizaba la protesta social. Eso lo enfrentamos en la calle y también presentamos la demanda de inconstitucionalidad que tumbó esa ley posteriormente. Enfrentamos la ley Chorizo, que trataba de liquidar la posibilidad de las organizaciones sindicales en el país. Esa cuota de sacrificio que se dio allí fue grande. Los trabajadores en Bocas del Toro, recuerdas tú que detuvieron casi a 500 dirigentes reunidos en el Hotel Soloy, donde Suntra, Frenadeso y Conusi estaban discutiendo la incorporación a las acciones que se iban a dar para enfrentar toda esta situación. Vino la masacre de Changuinola, la masacre de San Félix, Suntra estuvo allí junto al pueblo Nobel, la masacre de Colón, Suntra hizo una huelga en defensa del pueblo de Colón y se cayó la ley que quería vender las tierras de Colón. Llegó el gobierno de Varela, posteriormente tuvimos que seguir enfrentando los problemas con este gobierno. Hicimos las movilizaciones más grandes contra la corrupción que se daban en este país. Ninguna otra fuerza en Panamá luchó en masa como hizo Suntra contra los actos de corrupción, tanto los mencionados como Odebrecht, Blue Apple, etcétera, exigiendo cárcel para los corruptos y exigiendo regresar a los robados. Hicimos en ese periodo la huelga más larga en materia de negociación del convenio colectivo. Una huelga de casi 28 días, más de 70.000 obreros en huelga en ese periodo para negociar el convenio colectivo. Y en fin, ahí se enfrentaron varias situaciones que se daban en el gobierno y bueno, ya en este gobierno Cortizo, ustedes han visto que Suntra en medio de la pandemia junto a CONUSI y otros sindicatos, desde junio del año pasado, el encierro se dictó a finales de marzo, en junio empezamos a movilizarnos porque todo lo que se legislaba a través de decretos ejecutivos, en fin, perjudicaban el derecho de los trabajadores y decidimos empezar a salir a las calles a protestar. Concurrimos al falso diálogo ese, sociolaboral, donde hicimos una propuesta integral que no fue escuchada y finalmente tuvimos que abandonar eso porque, como es natural, nosotros el concepto de lucha que tenemos en la cabeza de defensa de los intereses de los trabajadores no es transar los mismos, sino defenderlo y avanzar por mayores y mejores conquistas. Y luego entonces también ustedes han visto que hemos enfrentado las leyes que se aprobaron, la 151, la 201, hemos enfrentado también a través de recursos jurídicos todo este entramado que montó el gobierno de Cortizo y la ministra patronal del Trabajo para arrebatar los derechos a los trabajadores en medio de esta difícil situación y seguimos en batalla permanente. Entonces Suntra también ha jugado un papel determinante en la lucha del pueblo panameño contra el neoliberalismo, contra los corruptos que gobiernan, contra los que saquean los recursos del pueblo panameño. Y también hemos apostado por hacer propuestas que sean dignificantes a la vida del pueblo panameño. La hemos hecho a través de CONUSI, la hemos hecho a través de Frenadeso, la hemos hecho a través del Frente Amplio por la Democracia, y estamos en esa dirección. Nosotros reivindicamos el proyecto histórico de la clase obrera, creado por los padres, digamos, de la ciencia, de los trabajadores del mundo, y reivindicamos la posibilidad de construir una sociedad justa, humana, una sociedad donde el hombre no explote al hombre, construir una sociedad donde las necesidades fundamentales de todos los ciudadanos estén garantizadas, donde la riqueza que se genera con el trabajo colectivo sea mejor distribuida. Es decir, soñamos con una sociedad en la que sí haya desarrollo nacional, pero también desarrollo humano, con equilibrio en el ambiente, y eso nos ha llevado a ocupar, y esto debe entenderse con toda modestia que lo estoy diciendo, un sitial en la historia del país, de Latinoamérica y del mundo, en donde Suntra, digamos, ha irrumpido en función de levantar la dignidad de nuestro pueblo. En el caso panameño, Suntra es la organización más grande que ha existido en la historia republicana y naturalmente, si corre la historia más atrás, nunca ha existido una organización obrera como Suntra, con las capacidades que tiene, con su convocatoria, con su forma de lucha, con su autoadministración, con su desarrollo político-ideológico. Suntra se autofinancia,
Suntra, por ejemplo, yo estoy en estos momentos en Chiriquí, en David, en el edificio que construimos aquí, que es la Casa del Obrero, que todo el que pasa mira esta maravilla, se da cuenta que somos una organización seria. Construimos un edificio en Veranillo, San Miguelito, que es la sede principal, también con auditorios, oficinas, salones de clase, un auditorio que tiene capacidad para 300 personas, la sala de junta directiva Federico Brito en Suntra, en fin, es una instalación moderna donde se brindan los servicios a los trabajadores, servicio a los trabajadores. En Colón tenemos un edificio que fue el primero que construimos, y en cada una de las provincias, en Bocas del Toro, tenemos nuestras propias oficinas allí. Igual la tenemos en Veragua, en Azuero, en Coclé, en Panamá Oeste, en Darién. Es decir, estamos a lo largo de la geografía nacional. Y todo eso se ha hecho ¿con qué? ¿Y desde cuándo? Esto es importante. En el año 90, cuando Genaro toma la dirección de Suntra, Suntra tenía dos propiedades. Una, que era en Parque Lefebvre, que nosotros le llamamos todavía a eso el taller, y era donde se operaba desde Suntra allí. Y la propiedad que estaba en Veranillo, que es una casa de estilo dúplex. Esas eran las dos propiedades que tenía Suntra. Tenía una deuda de más de $252.000 con el Seguro Social que había dejado la dirigencia anterior. Una deuda con el Lima, se querían cobrar $50.000 por unas bolsas de comida que repartieron los militares y que no se sabe qué se hizo eso, finalmente, junto a los dirigentes que estaban en ese momento en Suntra. No tenía cuenta bancaria. El sindicato se tomó sin un real. Esto es importante decirlo. Y finalmente la seriedad, el sacrificio, la honestidad, el racismo que Genaro encabezó ayudó a hacer crecer una organización sin precedentes. Incluso fuera del movimiento sindical, y lo extendemos al movimiento popular, no hay una organización en Panamá que tenga el desarrollo que ha tenido Suntra. Y esto es importante, vuelvo a reiterarlo, que lo estoy diciendo con humildad y no es jactancia. Estoy narrando algo que es objetivo, que es real y que obviamente puede verse público y notorio. Entonces, cuando venga un sindicato con estas posiciones, cuando venga un sindicato que no solo se queda en lo reivindicativo, fíjate, en Panamá hoy nuestras universidades públicas y privadas forman a técnicos, licenciados, ingenieros, magíster en salud y seguridad. Panamá tiene que agradecerle eso al Suntra. Es Suntra con la lucha que desarrolla por defender la vida de los trabajadores de la construcción, que como todos recordaremos morían por gajo todos los años por la irresponsabilidad de los empresarios, por no cumplir con las medidas de seguridad y de las autoridades que representan los intereses de los empresarios, siempre de no obligarlos a cumplir con las disposiciones, nos llevó a la calle, allá donde asesinan a Hiromi Smith. Logramos un reglamento de salud y seguridad. Logramos que ratificaran el convenio 167 de OIT en materia de salud y seguridad en la construcción. El decreto de los oficiales de seguridad. Y naturalmente esta lucha de Suntra fue tan potente que obligamos al gobierno a legislarlo. Y cuando eso ocurrió, eso nos implicó a nosotros, además de a Hiromi, que lo había asesinado el policía del Liceo Madrid, ya habían cientos de obreros que morían en las obras, ¿no? Obviamente de forma acumulada. Y cuando esto se dio, en Panamá no habían oficiales de seguridad. Y las universidades entonces empiezan a formar a los profesionales que necesitaban, ¿no?, para la materia de salud y seguridad. Entonces, todo profesional en materia de salud y seguridad, esto no se lo van a decir en la universidad. Esto no lo va a analizar la academia de esa manera. Pero pueden escuchar y ver este video y ver de dónde surgió la profesión esta de salud y seguridad. Y quiero decir algo, tuvimos el privilegio de contar con un maestro en esta materia, el doctor Díaz Mérida, la profesora Bárbara Mejía, especialistas extraordinarios que en el caso del doctor Díaz Mérida, por lo menos nosotros lo declaramos el padre de la salud y la seguridad en Panamá. Es un hombre dedicado y entregado a esta tarea. Entonces, todo esto es parte de Suntra, la lucha por las reivindicaciones obreras. Hoy, yo cuando entré en la construcción en el año 90, un ayudante general ganaba 1.25 la hora. Un reforzador carpintero albañil ganaba 1.70 la hora.
Hoy un ayudante general gana más de 4.30 a la hora. Hoy un reforzador albañil carpintero está casi en $6 la hora. Es decir, que solo allí tú ves la distancia en el salario que se ha luchado, porque esto nadie nos lo ha regalado, esto se lo hemos arrancado a la patronal con nuestras capacidades, con nuestra lucha, con nuestra entrega, pero también hemos defendido al pueblo panameño cuando quieren aumentar los impuestos, cuando quieren aumentar, reformar el seguro, cuando quieren reformar el código de trabajo, en fin, siempre estamos ahí poniendo nuestra cuota de sacrificio y nuestra arena, nuestro granito de arena para contribuir a la liberación social y total del pueblo panameño. Me agrada que la historia que usted nos haya contado es bastante completa y que se haya extendido hasta en este momento en que estamos en pandemia, porque resulta que lo que usted nos ha narrado sobre el Sunta es mucho más que un sindicato, es un sindicato que tiene como una misión de nación, de construir un país diferente, como usted lo ha dicho, transformar este país que tenemos. Y por eso yo siento que todas estas luchas y conquistas y también la ofrenda de los mártires que ustedes han dado, todo eso ha servido para consolidar, para fortalecer la organización. Muchos se preguntarán cómo es posible que un sindicato, que no es una central, es un sindicato sectorial de una industria, haya llegado hasta este momento. ¿Cuáles son las convicciones, los principios que rigen el accionar de Suntrax? Primero, nuestra ideología. Nosotros somos un sindicato clasista porque al enfrentar al capital en el proceso de trabajo es la primera expresión de la lucha de clases que hay entre la clase, la burguesía o capitalista y la clase obrera. Entonces defendemos los intereses de la clase obrera y tratamos de representarlo lo mejor posible a través de nuestro mecanismo. Pero ese mismo concepto de clasismo nos permite abrazar el proyecto histórico de la clase obrera, que es transformar la sociedad esta y construir una nueva sociedad. Como ya la caractericé, una sociedad humanista, una sociedad realmente democrática, una sociedad en la que el hombre, la mujer y los niños tengan oportunidades de desarrollo humano integral, en donde la economía sea una economía que se desarrolle con equilibrio en el ambiente y donde se puedan garantizar las necesidades básicas, educación, salud pública, transporte público, vivienda, agua potable, recreación, carreteras, etcétera, que nos están negados en estos momentos. Y entonces esos conceptos son los que nos motivan. Igual nuestros principios en función fundamentalmente de dotar a nuestro pueblo de mejores días, de que pueda tomar la rienda de su destino. Eso nos mueve con toda firmeza y toda vehemencia. Y adicionalmente a ello, entonces no es un problema de teorización, sino un tema de la práctica social, la práctica como criterio de la verdad, como escribió Lenin. Y naturalmente sobre esa práctica vamos desarrollando nuestro pensamiento, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de esta bonita tarea que hemos realizado, no solo nos quedamos circunscritos al obrero. El obrero, cuando mejora su salario, también mejora las condiciones de vida de su familia, la mujer, sus hijos, y si es obrera, su esposo, sus hijos, en fin. Es decir, esto tenemos que verle el lado humano realmente. Cientos de miles de panameños y panameñas se han beneficiado de la lucha de los trabajadores en la construcción. Es decir, esos son sus esposas, son sus esposos, esos son sus hijos, que cuando se garantizan mejores condiciones de vida, cuando luchamos por la salud y la seguridad, estamos garantizando que la persona que trabaja en la construcción vaya y se gane su salario dignamente, pero que regrese a su casa en condiciones como llegó al centro de trabajo. Es decir, eso a quién beneficia, al mismo obrero y a su familia, a sus hijos, a su esposa, es decir, a su entorno familiar, a sus vecinos, porque vivimos en sociedad. Entonces, cuando
hablamos de estas cosas, naturalmente nosotros en qué estamos pensando. Estamos pensando en los seres humanos. Y como tú dices, los mártires de Suntra, además de lo ya mencionado, Rufino Frías fue asesinado por un policía en San Miguelito en la huelga del 95, un disparo en la cabeza. El caso de Yito Barrante, que lo asesinaron en el 86 por la reforma del Código de Trabajo, los Doberman de Noriega, en fin. Es decir, la historia de Suntra es una historia llena de mucho sacrificio en defensa de quién, del pueblo humilde, honesto y trabajador panameño. Y esta forma de pensar y de actuar es la que nos ha granjeado una cantidad de enemigos. La burguesía sabe, es decir, el poder real del país y de facto sabe que las posiciones que nosotros estamos poniendo en el tapete nacional, ellos saben que son dignas y por eso las atacan. Tú ves que la forma en que ellos atacan a Suntra desde el punto de vista ideológico en los medios de comunicación, en sus medios de comunicación, cómo utilizan al gobierno, a la asamblea, a los jueces, cómo utilizan el pie de fuerza contra el Suntra. Nosotros tenemos manuales de la policía, del SPI, de los organismos de seguridad del Estado, donde ponen como enemigo fundamental al Suntra. Hemos accesado a esa información material porque así la hicieron presente en varias querellas que nosotros presentamos ante la OIT de quejas. Y obviamente eso indica que estamos en la posición correcta. Entonces el enemigo a vencer aquí es Suntra. Ellos odian, los ricos de este país y sus títeres en gobierno odian que haya una organización obrera capaz de hacer lo que ha hecho Suntra, capaz de poder tener lo que tiene Suntra, capaz de poder luchar como lucha Suntra. ¿Por qué? Porque ellos ven que si hubiesen más organizaciones como Suntra en Panamá, en cualquier sector campesino, indígena, sindical o lo que fuese, naturalmente las cosas que ellos hacen no las van a poder seguir haciendo. Y en eso estamos empeñados nosotros entonces, en ayudar a organizar el pueblo, en construir poder popular, calle por calle, casa por casa, barrio por barrio, ciudades, comunidades semiurbanas, urbanas, comunidades campesinas, indígenas. Sí, ayudar a levantar al pueblo para desentar este país, para que podamos enfrentar la situación que enfrentamos. Por eso ellos atacan qué cosa de Suntra, su método de lucha, su fortaleza económica. Tú escuchas todas las campañas que forman contra los fondos del sindicato, saben que ese fondo ayuda a resistir la lucha y además de eso la autonomía de Suntra. Ellos no pueden mangonguear a Suntra, ellos no gobiernan dentro de Suntra. Han intentado asesinar a sus dirigentes, han asesinado dirigentes, han tratado de encarcelar dirigentes, han tratado de levantar el desprestigio contra los dirigentes de Suntra, porque ellos saben que somos un modelo, aunque ellos no puedan eliminarlo de un tajo, que es lo que ellos anhelan, el poder económico y los títeres de sus partidos políticos tradicionales, porque no solo no pueden, sino porque hemos demostrado que la derrota de Suntra hay que pagar la cara, y ellos lo han intentado en todos los gobiernos y no han podido. Y tú escuchas a los empresarios y sus gremios referirse a Suntra en la forma que lo hacen a través de sus medios de comunicación. Es decir, estamos frente a una verdadera lucha de clase en todos los terrenos, en el campo de las ideas, en el campo de la lucha económica, en el campo de la lucha social, y levantando propuestas para el pueblo panameño. Nosotros estamos confiados que el pueblo panameño va a despertar, se va a organizar, va a luchar y se va a concientizar y va a cambiar el país, como viene ocurriendo en el resto de nuestra América Latina. Bueno, vamos a situarnos ahorita mismo en el último año de pandemia. ¿Cómo ha sido en términos de lucha y propuesta para Suntra este periodo tremendo de coronavirus, de una situación que también ha disminuido la vida de nuestro pueblo, pero también la calidad de vida en el sentido de ingreso, en el sentido de empleo, de jornada laboral? ¿Cómo ha sido eso para Suntra y sus afiliados? Fíjate, Marcelina, aunque no lo creas, estoy obligado a decirlo, lo peor no ha sido la pandemia, ni para Suntra ni para el pueblo panameño. Lo peor son los 41 años de política económica neoliberal. En marzo del año pasado, Panamá ocupaba el 5º lugar del mundo, del segundo de América Latina,
donde hay peor distribución de riqueza y mayor inequidad. En marzo del año pasado, en Panamá morían 2.2 personas promedio por semana de hambre. En marzo del año pasado, el 47% de la población económicamente activa, es decir, de los que están aptos para trabajar de 14 a 62 años, estaban en la informalidad. Es decir, es la gente que está en las calles, cuentapropista, el que te vende esto, el que es informal. En marzo del año pasado, en Panamá existían 115 personas que acumulaban 20.000 millones de dólares. En marzo del año pasado, preguntémonos si la educación pública era mejor en el año 2020 que las que se daban en el año 1990. Y la respuesta es no. Si la seguridad social era mejor en marzo del año pasado al 90, y la respuesta es no. Entonces, la pandemia, ¿qué papel viene a jugar? En realidad, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, a mediados del año 2019, advertía al mundo que iba a volver a haber una crisis de carácter económico como la que ya se había vivido en el 2008. El crash que se dio en Estados Unidos y en Europa, que también empujaba a Japón. Y ellos anunciaban que esa crisis se iba a dar en el año 2000, a inicio del año 2000. La CEPAL también había estudiado el tema desde el punto de vista económico y anunciaba lo mismo. Desafortunadamente, a esta realidad llega el tema de la pandemia. ¿Y qué han pretendido estos individuos, tanto en Panamá como fuera de, me refiero a la burguesía del poder económico? Tratar de justificar la desgracia de nuestros pueblos, ¿no? Es decir, diciendo que esto es obra de la pandemia. Y ahora entro a la pandemia. En el año 2018, cuando Suntra realizó la huelga, más de 70.000 obreros en huelga por el convenio colectivo. Suntra entregó subsidio de huelga. Pero en el marzo del año pasado, cuando cerró la pandemia, de esos 70.000 obreros, solo habían 23.587. Es decir, se había precipitado el puesto de trabajo de 70 a 23.000, y estamos hablando casi de 47.000 plazas de empleo que se habían perdido. ¿Por qué? Los empresarios en la negociación planteaban que teníamos que considerar que ellos tenían inventario. ¿A qué llaman inventario? A la forma anárquica de aplicar la economía en la que ellos construyeron a lo loco. Entonces tenían edificios de apartamentos que no habían vendido, unifamiliares que no habían vendido, centros comerciales, edificios de oficinas que no habían vendido. ¿Y qué hicieron los empresarios a partir de ese momento? No invertir. Es decir, del 18, la huelga terminó en mayo del 18. A marzo del 20, casi 2 años después, se había caído los puestos de trabajo en la construcción, en el sector privado. Y en el sector público, la queja de los contratistas con el sector público es que el sector público no les paga. Entonces, en obras donde deberían tener, por ejemplo, una que mucha gente conoce, que los corredores de playa, estos que están así, porque cuando uno entra ahí a la espiga de la chorrera, bueno, ese proyecto debió haber tenido más de 1.000 trabajadores laborando. Tenía 20, 40 antes de la pandemia, porque no podían cerrar los proyectos los empresarios, porque los contratos no se los permiten. Pero con la pandemia, cuando llegó la suspensión temporal de los contratos de trabajo, ¿qué tú crees que pasó? Pedían suspensión temporal y el proyecto estaba cerrado automáticamente. Y como ese proyecto, muchas otras obras del Estado, eso ha hecho que caiga el caso del sector de la construcción en materia de la actividad misma. Pero también debemos recordar algo y ser realistas. Panamá venía con un crecimiento vertiginoso en materia de construcción, no propio de un país y de una economía de 4 millones de habitantes. Y sé que en algún momento del desarrollo de la construcción convergen las megaobras que llegan a Panamá, caso de la construcción del canal, caso del metro, línea 1, así, una serie de obras de infraestructura que coincidían con la inversión privada y que eso hizo lo que llaman los economistas un fenómeno, ¿no?
en la economía, que eso no se repite de forma constante. Entonces yo soy del criterio que Panamá, el sector de la construcción, tiene que buscar un nivel normal de desarrollo de la industria. Bueno, de los 23.587 trabajadores mencionados en marzo del año pasado, por la lucha de Suntra, la firmeza y la perseverancia, logramos recuperar 19.000 puestos de trabajo. Nótese que tuvimos que entrar a hacer algo que nunca habíamos hecho en el desarrollo de la lucha de Suntra. Y es que nos convertimos en una especie de cobradores de la cuenta de las empresas exigiendo al gobierno que pagaran, pues si no, no iban a abrir los centros de trabajo. Tú sabes que en el mundo capitalista el que hace lobby para que paguen esas cuentas cobran una comisión por eso. Bueno, Suntra hizo eso defendiendo los puestos de trabajo de los jóvenes. De los 23.587 pues la empresa le plantea, te voy a entregar tu liquidación porque esto no tienes para cuándo parar. Y en efecto, la ley 201 es una ley permanente y esa ley permanente permite suspender los contratos como están más de 100.000 panameños todavía suspendidos. La hemos enfrentado que por los aumentos pactados el año pasado, en el 2020, cuando se abrió la industria en septiembre del año pasado, cada obrero que fue entrando a su puesto de trabajo recibía. El año 21, cuando correspondió el 1 de julio el aumento, volvió a darse ese aumento. En la construcción nosotros no permitimos bajar los salarios de los trabajadores. Seguramente habíamos conquistado 28 de nuestra posición y ellos no había posibilidad de... Así que hemos enfrentado eso, como también hemos desarrollado bastante nuestro trabajo en materia de salud y seguridad. El tema de bioseguridad fue bien asumido en la industria, tanto por los trabajadores como por los mandantes de las empresas. Pero, por ejemplo, esto no ha terminado. En el hospital Aquilino Tejera, que se construye en Penonomé, entre la semana esta que acaba de pasar y la anterior, hay ya casi 40 obreros contagiados en ese proyecto solamente. Y el sindicato tuvo que entrar a poner orden, paró eso. ¿Qué creías tú que hacían las autoridades del Ministerio de Salud? No querían ir. Tuvimos que obligarlos a ir, a hisopar a la gente. La empresa quiso pasarse de viva y paramos el proyecto. Es decir, que es una pelea permanente que tenemos. ¿Y por qué hacemos eso? Porque a nosotros nos gusta parar un proyecto, porque eso nos llena de orgullo. No, está en juego la vida de la gente, está en juego la salud de la gente. Y no solo del obrero que se contagia. El obrero que se contagia, oye, va a su casa, ahí está su esposa, ahí están sus hijos, puede estar su madre, puede estar su padre, su familia, todo el mundo está en riesgo. Y como que las autoridades, como que los empresarios se van a hacer la vista gorda. Entonces Suntra juega el papel que le corresponde en cada momento, en la lucha y dignificación de nuestro puesto de trabajo, pero también en defensa del resto del pueblo panameño. En medio de todo esto, nosotros con los empresarios, debo decirlo, hemos discutido con los empresarios en medio de la pandemia, llegamos a algunos acuerdos, sostuvimos, por ejemplo, la póliza colectiva de vida de los trabajadores con una negociación que hicimos nosotros, de que cuando retornábamos se descontaba poco a poco a los trabajadores y los empresarios estuvieron de acuerdo en poner su cuota aparte. Eso cubrió muchos trabajadores, nacieron hijos, fallecieron familiares, ya sean por COVID u otras razones, pudieron atender ese tipo de necesidades familiares que se presentaban. Y todo esto en defensa de la vida humana, ¿no? En defensa de la gente, en defensa del pueblo. Y también hemos librado nuestra batalla en medio del COVID, no solo para Suntra, ¿no? Nuestra batalla contra los decretos que afectan a todos los trabajadores. Es decir, una pelea por el resto de los trabajadores, junto a CONUSI. Todo esto lo hicimos junto a CONUSI y los sindicatos de CONUSI, en donde logramos revertir
muchas de las cosas ya en negociaciones bilaterales de las que han dejado, pero en verdad esto es una tarea permanente, dura y difícil. Así que mi respuesta al tema es que la pandemia se ha jugado un papel, pero no ha sido el papel fundamental, sino que ha sido, digamos, el acelerador de una crisis estructural del sistema capitalista mundial y en particular del sistema capitalista panameño. Sí, gracias, Saúl, por esa respuesta. Ahora vayámonos a hablar un poquito sobre cómo va la discusión del convenio colectivo, el nuevo convenio colectivo. Cómo se está dando ese proceso entre las bases del sindicato. Fíjate, en este caso en particular, la situación es que es todo un proceso. La Junta Directiva de Suntra nombró una comisión para estudiar el proyecto de convención colectiva. Esta comisión estaba integrada por 5 compañeros, más el equipo técnico que lo acompaña, economistas, abogados, un equipo multidisciplinario que tenemos para estos menesteres. Compañero Erasmo Cerrú, secretario general, compañero Adiel Betancur, su secretario general, perdón, Erasmo Cerrú, secretario de Defensa, Adiel Betancur, su secretario general, Yamir Córdoba, secretario de Finanzas, está el compañero Eber Asprilla, secretario de Salud Ocupacional, el compañero Marco Andrade, compañero de mucha valía, uno de los dirigentes más connotados de Suntra, y así, armaron el proyecto de convención, eso se le entregó a la directiva, hubieron sendas jornadas de trabajo, de discusión y aprobación del mismo, eso lo llevamos luego al Consejo Nacional Sindical, donde más de 300 dirigentes de Suntra de todo el país, representantes comisionados, comités de empresas, comités de salud y la Junta Directiva discutimos el tema y se abrió a la discusión de la Asamblea General, hasta ahora máxima estructura de gobierno de Suntra, y se aprobó el proyecto de convención colectiva y de delegados negociadores. Ya mencionado estos compañeros, también hemos incorporado compañeros jóvenes, como el caso de Mauricio Fraser, un compañero joven en la Junta Directiva también, el compañero Ochoa, también nuevo en la Junta Directiva, y así. La idea es ir formando los nuevos cuadros que asuman esta responsabilidad junto a la experiencia, y así vamos desarrollando, pues, y garantizando continuidad hacia el futuro, ¿no? Y estamos prestos a presentarle nuestro proyecto de convención colectiva a los empresarios el día 10 de septiembre. El día que Suntra cumple 49 años, vamos a ir a la Cámara Panameña de la Construcción a decirle a los empresarios: aquí está el proyecto de convención colectiva que debemos discutir. Consideramos, o considero como secretario general, que nosotros en esta oportunidad debemos apelar a ser pragmáticos, a hacer todos los esfuerzos necesarios para que las cosas más importantes que hay que discutir del convenio, que radican en unas 30 cláusulas más o menos, porque el resto de nuestra propuesta es que los dejemos como están. Es una convención colectiva madura, negociada en el año 74, es decir, hay muchas cosas que no son útiles, que no las vamos obviamente a cambiar, pero la concentración de la discusión va a estar específicamente en 30 cláusulas, unas de forma, otras de fondo, y naturalmente lo que son los aumentos de salario, ¿no? que es parte de todo tipo de negociación de esta naturaleza. Ya en forma personal, junto al resto de mis compañeros, hemos atendido varias reuniones con los empresarios. Yo he participado de algunas de ellas, otras han participado los delegados a esa tarea. En estas conversaciones yo podría decir que tanto ellos como nosotros sabemos que tenemos que sentarnos, ya ese es un paso importante. Tenemos la disposición de querer tratar de resolver esto en la mesa. Ellos lo han expresado, nosotros también. Y poder buscar salidas, ¿no?, lo más pragmática posible para negociar en las condiciones en las que estamos y garantizar estabilidad a la industria en los próximos 4 años. Estabilidad para los trabajadores, mejorar sus condiciones de trabajo, y naturalmente para los que invierten, que tienen que también tener un nivel de garantía de su actividad. Así que esperamos, deseamos, queremos, pondremos todo nuestro esfuerzo
toda nuestra capacidad, todo nuestro talento para tratar de que esa negociación salga en la mesa de negociación. Y esto es posible gracias a que cuando se sientan dos partes distintas, como lo es el Sindicato de los Empresarios, la CAPAC, y como lo es el Sindicato de los Trabajadores de la Construcción, el SUNTRA, en condiciones iguales, en una mesa de negociación, lo que se pacta ahí tiene un resultado. Eso no son como las falsas mesas del diálogo ese, donde el gobierno llama a sus títeres y ahí le aprueban lo que ellos quieren, junto a los empresarios, ¿no? Este es una negociación de iguales, en el que podemos tener la capacidad de ponernos de acuerdo. Tenemos diferencias profundas, obviamente, pero también hemos mostrado que nuestras diferencias, a pesar de ellas, pueden ser saldadas porque el final y producto que sale de una negociación es el convenio colectivo. Hemos tenido que activar la huelga en las últimas dos negociaciones porque no hubo otra salida, pero la huelga no es ni objetivo ni fin. La huelga es un medio. El objetivo y el fin es el pacto del convenio colectivo. Y queremos hacerlo en esta oportunidad sin tener que activar ese medio de lucha legítima de la clase obrera mundial y en particular de los trabajadores de la construcción y los trabajadores panameños, y querer llegar a un acuerdo que nos permita estabilidad y que nos permita pues, desarrollar los próximos 4 años de industria en las condiciones en las que nos encontramos. No son buenas, no son malas, puede mejorar, pero debemos regularla para que todos podamos seguir desarrollando nuestras vidas en esta actividad y podamos seguir contribuyendo al desarrollo nacional. Saúl, estuve hace pocos años vinculada o involucrada en una investigación que estuve haciendo para la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera sobre un examen de los convenios colectivos en varios países para encontrar el enfoque de perspectiva de género. Y gratamente sorprendida porque estudié el último convenio, el que está vigente ahora, en la industria de la construcción en Panamá, y la verdad, creo que las organizaciones de mujeres no tienen idea aquí que el convenio, y esa fue mi conclusión, el convenio colectivo del SUNTRA es un convenio tremendamente de la perspectiva de género, porque recoge amplias cláusulas, importantes cláusulas que protegen a la mujer trabajadora de la construcción, porque existen mujeres trabajando en la construcción, no en la misma proporción, pero existen, y nosotros observamos que ustedes mantienen cláusulas específicas allí, y sobre todo se amplía en el ámbito de las responsabilidades familiares. Yo quería saber si en el convenio actual hay alguna ampliación o mejora de esas cláusulas que son específicas para las trabajadoras. Mira, has tocado un tema muy importante, pero me permito desviarme un poquito porque en la narrativa de la historia de SUNTRA olvidé otra cosa que es fundamental y tú lo acabas de mencionar. SUNTRA es miembro de la Internacional de la Construcción y la Madera, ICM. Este es un sindicato global de trabajadores de la construcción, la madera, la silvicultura, materiales de construcción y afines. Y allí, SUNTRA ocupa un lugar importante junto a los compañeros. Por ejemplo, quien habla es vicepresidente mundial de la Internacional de la Construcción y la Madera, uno de los 5 vicepresidentes mundiales, pero también soy presidente latinoamericano de la construcción en América Latina y el Caribe. Y esto es importante porque eso muestra que también nosotros desarrollamos una agenda de orden internacional, de solidaridad, de internacionalismo, que son parte de los conceptos y los principios que practicamos desde SUNTRA. Para dar respuesta a tu pregunta. En realidad, nosotros en ese tema tenemos que seguir educando mucho. Una de las reivindicaciones de la clase obrera histórica
desde que estudió Federico Engel, por ejemplo, el tema de la clase obrera inglesa, las condiciones de trabajo junto a Marx, etcétera, se mostraba, ¿no?, el papel asignado a la mujer en realidad en la producción, que era mano de obra barata para el capitalista, igual que la mano de obra de los infantes. Y ahí todo el periodo de la historia, de los más de 230 años de capitalismo en el mundo, se han venido ganando muchos espacios, ¿no? Legítimo. La mujer tiene que tener los mismos derechos que tiene el hombre, indistintamente su condición de mujer como la condición del hombre. No obstante, el capitalismo eso no lo entiende de esa manera. En el caso de Suntra, hemos logrado, versus contrario a lo que existe en el resto del país, que la mujer que labora en la construcción, mujer obrera, amparada por el convenio, tiene exactamente el 100% de los mismos derechos que tienen los hombres que trabajan en la construcción. Si una mujer en la construcción es ayudante general, ella gana el mismo salario que gana un ayudante general hombre. Si le nace un hijo, la póliza colectiva de vida la cubre el 100% del mismo valor que si le naciera un hijo a un hombre. Y en este caso, en caso de ella que da luz, pues, obviamente. Si fallece un familiar igual, en fin, tiene todas las condiciones. El 25 de octubre ellas también van a celebrar, es un día libre y pago para ellas 100% como lo es para los hombres, etc. Entonces también hemos procurado avanzar en los temas muy particulares que tienen que ver con su estado de gravidez, que tienen que ver con su suero maternal, y todo esto está realmente, como dicen algunos, en pleno desarrollo. Y por supuesto que estamos presentando mejorar condiciones en ese sentido. Ahora bien, también debo confesar que nosotros estamos en mora con la estructuración dentro de Suntra. Sí, ya estamos organizados, están afiliados, pero tenemos que dar un paso más. Tenemos que crear espacios de la gobernanza de Suntra donde estén representadas las compañeras y que sean ellas con su voz vigorosa, su potencia de lucha, quienes indiquen el camino a seguir en esta materia, ¿no?, de género, junto a nosotros, obviamente, que es como lo conceptualizamos. Estamos en mora con crear la Secretaría de la Mujer Trabajadora en Suntra, de crear estructuras donde ellas estén representadas indistintamente. Nosotros tenemos compañeras que son nombradas dirigentes sindicales, representantes, comisionados, comité de empresas, comité de seguridad. Eso es muy bueno. Pero en la junta directiva no hay hasta ahora mujeres que hayan ocupado el cargo. No porque no queremos, ¿no? Ojo, esto es importante. Sino también vale decir que, como tú sabes, Marcelina, la mujer se ha incorporado en el caso de la construcción en Panamá recientemente. Quizás con más fuerza a finales de los 90, inicio de la década del 2000. Porque prácticamente no laboraban compañeras en la construcción, no laboraban, era la excepción, podías encontrar una o dos, ¿no? Ahora han entrado más compañeras a laborar. Nosotros hicimos un estudio también con ICM, si mal no recuerdo se hablan de 368 compañeras, te estoy hablando de hace quizás 3 o 4 años, y los objetivos que teníamos era abrir estructuras, organizarlas dentro de Suntra, así como el caso de los jóvenes, etcétera, para que estén representados, ¿no?, en los órganos. Pero las mujeres van a la Asamblea General y tienen voz y voto, igual que el hombre, en las asambleas de Suntra. Cuando van al Consejo Nacional Sindical y tienen cargo de dirección de Suntra, ellas tienen derecho a voz y voto como cualquier otro hombre. Habría que resolver el problema en la Junta Directiva quizás. Y yo no utilicé un elemento, resolver el problema. No es resolver el problema, es ponernos a todos nosotros con una realidad que cada vez es mayor. Entonces, sí, hemos desarrollado esas ideas. Es un mundo de cosas por hacer junto a las compañeras. A mí me alegra verlas a ellas en los videos que montamos todos los días. Y ahora que estamos en campaña 49 aniversario, han hecho videos, ellas hablan del convenio. En fin, eso me llena de mucha emoción, me alegra infinitamente el corazón, porque impacta lo que hace Suntra, porque Suntra en realidad
a pesar que es abstracto el nombre Suntra, en realidad es carne y hueso, es humanidad. Suntra es amor, Suntra es valorar a nuestra gente, Suntra es respetar a nuestras compañeras y nuestros compañeros, su vida. Y es cuando uno lo hace con amor. La verdad es que no hay fórmula que alguien pueda hacerlo retroceder, porque es la conjugación del pensamiento y la acción. Y la verdad es que, permíteme decirte, y aquí sí hay algo de yoísmo, y es que yo me siento orgulloso, muy orgulloso de primero ser trabajador de la construcción, de ser un dirigente sindical de Suntra de base, representante sindical de obra, de Colón. Siempre los colombianos nos tienen estigmatizados de siempre, y haber llegado a Suntra y haber sido parte de su junta directiva como su secretario de defensa primero, secretario de defensa después, secretario de organización y ahora su secretario general. Eso me llena de emoción, en verdad, porque a lo largo de todo este periodo, haber luchado y sigo luchando con el compañero Genaro López, que es la institución de Suntra. Genaro es dirigente histórico de Suntra, el dirigente natural de Suntra. Y tú ves a Genaro, un hombre humilde, campechano, campesino. Genaro habla jondeado, no ha perdido su esencia campesina, esa bonita. Es decir, tremendo intelectual, pluma comprometida con de Federico Brito, un tremendo revolucionario, un humanista de marca mayor. El caso de Hiromi, de Osvaldo, dirigente de intermedio de Suntra, con lo cual desarrollamos nuestra lucha. Es decir, es la vida misma que se ha empeñado en todo esto y que se hace fundamentalmente por eso que estoy expresando, por amor al pueblo, por firmeza ideológica, por convicción, por justicia social. Y a pesar de todos los ataques y todas las mentiras, naturalmente, que se esgrimen malintencionadamente contra nosotros y contra el organismo, debo decir en este espacio del yo que me siento tremendamente orgulloso de lo que he hecho, junto a mis compañeros, a mis compañeras, en el desarrollo de lo que Suntra representa en Panamá. Y estoy seguro que cuando yo no sea el secretario general de Suntra, vendrán nuevas generaciones de dirigentes que estamos confiados, y no solo por un problema de sentido de confianza, sino que hemos trabajado duramente para la continuidad de Suntra en función de las ideas y de la práctica que ha llevado adelante. Así que las futuras generaciones de dirigentes de Suntra los hay con mucha capacidad, no tengo duda que incluso hasta mejor que lo que hemos hecho hasta ahora. Y cuando nos toque entregar Suntra, vamos a entregar el Suntra que el país hoy conoce. Vamos a entregar el Suntra ese que narré, que tiene oficinas en todo el país, que tiene, qué sé yo, una flota de más de 40 carros, un Suntra que es vigoroso, que lucha, que no lo han podido doblar ni quebrar. Lo han intentado como han querido, pero no han podido, gracias a la resistencia nuestra, a la solidaridad del pueblo panameño y de los trabajadores internacionales. En los momentos duros hemos recibido mucha solidaridad que ha ayudado también a enfrentar este tema. Así que en este espacio, la verdad es que es lo que yo pienso y siento por lo que hemos hecho todos juntos en Suntra, ¿no? Y lo que hemos podido contribuir nosotros, en términos particular, yo, con mi granito de arena, también en Suntra. Así que realmente una tremenda responsabilidad. Por supuesto que sí. Y ahora que usted ha tomado el tema más personal, justamente, y no es coincidencia, me parece, justamente mis dos preguntas. Me emocioné, perdón, no debía haber hecho eso. No. Mis dos preguntas finales son desde esa perspectiva personal. Justamente eso, porque nosotros somos seres humanos, recuerde bien,
Eso, y Entonces yo lo tengo claro. usted es una personalidad en la esfera sindical, también en la esfera política. Y de ese aspecto no hemos hablado acá, de la esfera política, me hubiera gustado. Yo creo que más adelante quisiera hacer una entrevista de tipo personal, entera, solamente con usted, desde esa perspectiva, porque me interesa mucho. Pero ¿cómo se ve usted en una perspectiva futura? Usted ya habló algo que justamente mis preguntas iban por allí, en ese futuro próximo o en ese futuro un poco a largo plazo, ¿cómo se vislumbra usted fuera de esa esfera sindical y también fuera de esa esfera política? Ya, estamos hablando política también sindical, pero también partidista. ¿Cómo se vislumbra usted? Eso, quisiera terminar esa entrevista con esa pregunta porque me interesa mucho saber esa opinión suya. Pero dejar de ser sindicalista, eso no está en mi radar. Eso, y cuando lo digo no es que necesito tener un cargo, no estoy hablando del cargo, estoy hablando de la esencia misma del sindicalismo de clase. Pero desde el punto de vista político e ideológico, es decir, nuestras convicciones, nuestras firmezas, nuestras ideas, no podemos renunciar a ellas. Y el sindicalismo de clase es una parte de esta lucha que yo obviamente si tengo un cargo no en representación de Suntra. ¿Cómo me veo? Yo me veo inmerso en la lucha del pueblo panameño. Yo me veo aportando mi granito de arena hasta el último suspiro en esa dirección. El papel que me toque jugar lo voy a jugar como ha sido hasta ahora. En la trinchera que yo tenga que pelear, seguiré aportando mi granito de arena en esa lucha de liberación social y nacional que tenemos, que es muy larga. Y entonces ahí nos vamos a mover. Nadie debe tener duda que la forma en que hemos pensado y hemos actuado, la misma va a dejar de existir. Por el contrario, va a seguirse mejorando, que es lo que aspiramos, para poder seguir aportando, ¿no?, junto al pueblo. Ahora, los retos que hemos asumido, por ejemplo, la campaña presidencial anterior, etcétera, no son decisiones de orden personal en realidad. Son decisiones de orden colectivo, pero nosotros estamos comprometidos con un proyecto. Y en ese proyecto nosotros subordinamos nuestras voluntades individuales a la voluntad colectiva, donde nace entonces la línea democrática general. Y en ese sentido lo que disputamos, en donde podamos ser útiles, ahí lo vamos a hacer con toda nuestra fuerza, con toda nuestra capacidad, con toda nuestra entrega, como lo hemos hecho hasta ahora, como dirigente de Suntra. Creo que en la campaña pasada, también cuando se nos designó esa tarea, tratamos de cumplir como correspondía en esa etapa, en la lucha, del debate de las ideas, en los discursos, en los encuentros que hubo de candidatos. Yo creo que el pueblo no puede tener duda de que cumplimos a cabalidad eso. Y con Maribel allí, los asesores, todos los compañeros que aportaron en eso, ¿no? Porque uno al final de esto no es uno solo, es la colectividad. Y así es como yo me veo, y así es como seguiremos en la lucha del pueblo panameño. En la trinchera que nos toque estar, ¿no? Ojo, no me estoy despidiendo tampoco, porque esto es muy importante decirlo, me pareciera que estoy despidiéndome, y no es así. Pero también soy consciente del ciclo que estamos cumpliendo, soy consciente de la realidad de Suntra, estoy consciente de las necesidades que tenemos. Por ejemplo, en términos políticos, nosotros necesitamos no solo inscribir el FAS, sino estructurarlo, es decir, que se mantenga como estructura político-electoral dentro de la estrategia que hemos trazado para poder ayudar a avanzar al pueblo hacia la conquista de una democracia real, hacia la conquista de una nueva sociedad humana y justa, equitativa. Y entonces en eso estamos empeñados. Y desde el punto de vista social, nosotros somos miembros de Frena Eso.
Y en frente a eso hay tres tesis fundamentales: la construcción de una democracia distinta, participativa, donde no solo se tenga que elegir a las personas, sino que se puedan controlar y que se puedan revocar los mandatos de quienes son corruptos, de los que no cumplen, los mentirosos, los incapaces, que votarlos y traer a otros. Y hay que pensar en una democracia donde el pueblo realmente tiene la última palabra. No a las personas que eligió, sino como el pueblo fiscaliza y toma decisiones de su destino. Esa democracia real hay que construirla y yo quiero seguir aportando mi granito de arena en ello. Organizar al pueblo en todas sus expresiones, estudiantil, obrera, comunal, etc. Empeñaremos esfuerzo en ello también. El tema de la constituyente ordinaria autoconvocada, es decir, esta constituyente solo se va a dar en el momento que tengamos la fuerza capaz de enfrentar a la fuerza de la clase dominante actual. Y hay que trabajar duro en ello. Y estas tres tesis de trabajo nuestra, más el instrumento político electoral, demandan mucho esfuerzo, mucha militancia, mucho trabajo. Entonces yo me veo en perspectiva en la misma lucha, en la trinchera que me corresponda según los planes que discutamos colectivamente, y eso sí puedo dar garantía que con toda la experiencia, con toda la capacidad y con toda nuestra empeño en donde nos toque estar, hay garantía de que lo que hagamos lo vamos a seguir haciendo de la misma manera que la gente ya conoce. Así que así es como yo me veo y veo al resto de las cosas que hacemos juntos a otros compañeros y compañeras. Muchas gracias, Saúl, por esta entrevista tan interesante. Quiero manifestarle también el saludo de Galia Pérez. Felicita con un abrazo fraterno a todos los afiliados, los miembros de la Junta Directiva por su próximo aniversario de fundación. Recordarles a todos que este programa va a ser transmitido el jueves a las 8 de la noche en vivo, y recordarles que nos pueden mandar sus comentarios, sus preguntas, sus felicitaciones al sindicato por el 49 aniversario al 6017-6498. Nos pueden ver por la cuenta Nueva Trocha en Facebook. Usted ve la lupita ahí de cuando entra a su Facebook, pone ahí, escribe Nueva Trocha, inmediatamente le lleva a la transmisión directo en vivo por Facebook. También recordar que tenemos un correo electrónico, inteligencia colectiva todo pegado, @outlook.es, que es una nueva dirección que tiene Hotmail. Además de Hotmail está Outlook, ahí .es. Y ahí vamos a recibir también sus inquietudes, sus preguntas, las felicitaciones al sindicato. Vuelvo y reitero, las felicitaciones al sindicato. Y bueno, pues los esperamos el jueves en la transmisión directa. Igualmente, NTT Radio es la dirección para el canal YouTube. Lo vamos a transmitir por allí, por el canal YouTube, NTT Radio, NTT con mayúscula las tres, radio en mayúscula y minúscula. Ustedes pueden encontrar el enlace. De todas maneras, nosotros ponemos el enlace en las redes sociales para que ustedes puedan ver con calma el programa por los dos canales, las dos redes sociales que tenemos acceso a través de la cabina StreamYard que estamos utilizando para hacer el programa Inteligencia Colectiva. Les agradezco. Si tiene, Saúl, algún mensaje final, le cedo este momento y nos despedimos. Bueno, primero agradecerte, Marce, por la oportunidad, a Galia, mi tremenda compañera Galia. Galia, un beso y un abrazo. Y yo estoy confiado que tú pronto estás acá en la batalla permanente. Estás allá y yo te veo ahí en redes, en la batalla de las ideas. Y qué bueno, Galia, qué bueno. Y tú sabes que con todo cariño te digo esto. Pronta recuperación
y seguimos en la militancia. Por un lado. Por otro lado, agradecerle a los trabajadores de la construcción, hombres y mujeres que ahí empeñan su vida a diario por lo que hacen, a nuestros compañeros de lucha en la junta directiva, a los representantes, a los comisionados, a los comités de empresa, a los comités de seguridad, agradecer el esfuerzo que hacen, también a todo el personal administrativo que con nosotros labora en este momento, a todos los profesionales que aportan a Suntra sus capacidades en la parte técnica para sostener lo que hacemos. Esto es fundamental también. Y naturalmente honrar a nuestros mártires y héroes de la lucha del pueblo panameño a lo largo de su historia, y en especial a los mártires de Suntra, a Freddy, a Floyd Britton, a Andrés Achón, a Francisco Díaz Mérida, es decir, a tantos compañeros que han aportado en esto. Y bueno, la garantía es que seguimos firmes, que seguimos perfeccionando nuestras ideas, mejorando nuestra práctica, porque estamos confiados que junto al pueblo vamos a conquistar la sociedad que estamos buscando hace mucho tiempo, que anhelamos hace mucho tiempo para la vida digna de todos. Así que me despido con el respeto acostumbrado para los que nos van a ver, quienes nos van a escuchar, y aquí estamos, Suntra, uno grande, clasista y revolucionario, y seguimos en la batalla permanente por mejores condiciones de vida para todo Panamá, un mejor Panamá para todos. Gracias, Marce, un abrazo y un beso para ti, y siempre a la orden, ¿eh? Y un abrazo y muchas felicidades al Suntra y a todos sus miembros. Buenos días a todos. Hola, este 10 de septiembre Suntras cumple 49 años. En las últimas décadas se ha convertido en referente de la lucha y organización social, un sindicato clasista y revolucionario. Nos unimos a todas las voces que hoy felicitan por sus 49 años al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares. Felicidades de parte de Inteligencia Colectiva y del resto de movimientos sociales que lo tienen como ejemplo.